Ya, entonces hemos ido avanzando en esto de la nomenclatura de bancos. Ya hemos visto todos los parámetros de diseño que hay involucrados en este tema. Barden, espaciamiento, taco, pasadura, longitud de carga, carga de explosivo, toneladas que se van a estar volando en un pozo. Hasta el momento hemos visto como la influencia que tiene un pozo y el factor de carga, que es un parámetro bien importante en temas como técnicos sobre todo, ya que me va a ayudar a hacer proyecciones, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de explosivo que necesito en una determinada malla. Así que el factor de carga es probablemente uno de los valores eh, más importantes desde el punto de vista técnico. Esto que me da como la relación entre cantidad de explosivos y toneladas que se van a poder destruir con esa cantidad de explosivos. Ya entonces lo que nos estaría faltando es básicamente lo relacionado al precorte y las filas amortiguadas también, que eso es lo que vamos a ver hoy y mañana, temas relacionados con precorte. Y bueno, en la aplicación de mañana también vamos a agregar algunos precios de explosivos em, para que podamos obtener un valor de costo unitario de la dronadura. Ya con eso podemos tener también eh, una proyección de lo económico que podría ser aplicar cierto diseño en la malla. Entonces, con este valor de costo unitario, yo puedo comparar mallas entre sí. ¿Ya? Es súper fácil comparar mallas teniendo el costo unitario. Entonces, esa es como una de las funciones que se buscan obtener a partir de, bueno, el factor de carga y el costo unitario de las materias primas que estoy utilizando y de los accesorios o sistemas de iniciación. También Profe, es fácil. disculpe, una consulta. Me están Sí, dígame. preguntando por qué dura tanto esta clase. ¿Cómo? ¿Por qué dura tanto esta clase? ¿Cómo por qué dura tanto esta clase? No sé, pues, dice que un profesor, estoy aquí con un profesor, y me dice, ¿por qué dura tanto la clase? Un profesor de colegio. Pero si llevamos 17 minutos recién, pues. ¿Cuánto quiere que duren? ¿5? No, pero es que mi horario dice de las 3:05 hasta las 5:20. Ah, porque así lo determina En la acá. planificación. Sí, pues Ah, la planificación. sí, lo que pasa es que cada carrera tiene una cantidad de horas teóricas y horas prácticas. Y también, bueno, lo mismo de la práctica profesional también tiene una cantidad de horas. Entonces va en relación a eso lo que se destina a cada asignatura también. ¿Ya? Y cuando se planifican, por ejemplo, esta asignatura son 90 horas semestrales. Entonces ahí uno tiene que ir sacando cuántos se van a la primera unidad, cuántas a la segunda, cuántas se van a evaluaciones y a aplicaciones prácticas. Eh, Así que, bueno, tiene esa duración, pero igual nosotros estamos como tratando de hacer las clases de una hora y media máximo. Ya no la estamos haciendo de hora y cuarto, como sale ahí, según la planificación. ¿Ya? O sea, es como Gracias, prácticamente profe. imposible, es como imposible estar 2 horas continuas haciendo una clase y manteniendo la atención más encima de ustedes, po, ¿ya? Con todas las distracciones que hay hoy día, que ni siquiera en la sala podíamos tener como el 100% de la atención. Imagínense ahora, es tremendo desafío. Y ahí al profe, cuánto le duran las clases? ¿O cuánto le piden? ¿1 hora, 45 minutos? ¿De cuántos son?
Dice que son 40 horas, 40 minutos cada clase. Es profesor de inglés, de enseñanza media. Ah, ya, ya. Sí, Por eso, depende. por eso contaba extraño. Sí, depende de lo que cada, de cada malla o de cada planificación de la asignatura. Ya de cuánto hacemos las clases, pero ustedes pueden ver ahí, pues miren. En general, yo trato de hacer como clases de 1 hora y cuarto, por ahí, ¿ya? Ahí están las grabaciones. Bueno, más Sí, todo lo no, que no, sí está conversamos, bien. pues. No, sí está Ujú. bien. Lo que pasa es que no me creía, no me creía que durara tanto ahora esta clase, pues. Yo dije, no, dura hasta las Ah, 5 y algo. sí, sí, dura harto. Sí, pues aquí hay una de 1 hora 20, ¿ya? Pero me parece que eso es como lo más lejos que he llegado. Ya porque, como les digo, el tema de mantener la atención es súper difícil. ¿Mm? Uno se distrae mucho en la casa, o cuando están trabajando, o si salen también, porque de repente hay chiquillos que escriben de la micro, así, como que, o hablan de la micro cuando se están transportando por diferentes motivos. Entonces, hacer 2 horas en esas condiciones, como que no tiene un real Sí, igual, sentido. latea, profe. Sí, mm, sí, pues, bueno, pero se hace lo que se puede. Yo creo que tanto ustedes como nosotros estamos haciendo lo Sí, mejor lo que se puede. posible. Sí, 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 profe. llevar lo mejor posible esto. Ya, ya miren, entonces vamos a tener diferentes tipos de mallas. Unos de este tipo, ¿m? Van a haber faenas que buscan como principalmente fragmentar la roca y extraerla. Entonces no se preocupan mucho los diseños, pues, ¿ya? Hacen los pozos, los cargan relativamente según lo que ellos piensan, pero después, al ver los efectos de la tronadura, se encuentran con que hay mucho daño en el macizo que queda, ¿m? En el que no queda fragmentado, ¿ya? Porque esta zona sería como lo que va a estar fragmentado. Todo eso, del banco. Y lo demás queda como golpeado. ¿M? A esto le llegan energía, principalmente, a esta zona. Y esa energía se transmite como a través del volumen de gases, del calor y de la velocidad de detonación. ¿M? Entonces todo eso produce daño en el macizo y va a ir generando grietas, ¿ya? Entonces, si ocupáramos solo pozos de producción, que es este caso, los pozos de producción son los que están más cargados con explosivos, vamos a generar mucho daño al cerro o a la parte que va a quedar del cerro ahí, ¿ya? Eso puede pasar, ¿ya? E incluso como en el centro de la explotación a cielo abierto, se hacen tronaduras solo con pozos de producción, porque en ese caso, si queda algo un poquito agrietado o maltratado del macizo, no va a importar mucho porque eso se va a fragmentar después nuevamente. Pero cuando yo quiero generar nuevas caras de banco o estos ángulos que están acá, replicarlos en este sector, ahí no puedo usar solo pozos de producción, porque la nueva cara de banco tiene que tener una estabilidad. Y para que tenga una estabilidad, tiene que también tener pocas grietas y un ángulo definido, ¿ya? Un ángulo de inclinación de unos 70, 75 grados, más o menos. Entonces, si yo hago solo pozos de producción, no voy a poder lograr replicar lo que tengo aquí en esta zona. ¿M? Además de todo el daño que le estoy haciendo al macizo. ¿M? Y entonces para eso se van agregando nuevas filas de pozos, ¿ya? Como por ejemplo la amortiguada. Los pozos que vienen después de la zona de producción, que es esta,
Bueno, en esta parte, ¿por qué los pozos son de mayor diámetro y mayor cantidad de explosivos cada uno? Es porque en esta zona se busca tener mucha fragmentación, ¿ya? Y liberar mucha energía y destruir la roca, ¿m? En síntesis, o en resumen, destruir la roca. Pero a medida que yo me voy acercando a la nueva cara al banco, que debería quedar después de que todo esto se fragmenta, se carga y se transporta a través de las paras y los camiones, en este sector debería yo tener una nueva cara banco, ¿cierto? Entonces con los pozos amortiguados no voy a lograr tener ese diseño de la cara del banco, eh, porque no están inclinados los pozos, ¿ya? Esa es una razón. Y la otra, eh, bueno, estos disminuyen la energía que se va a estar propagando para acá, pero no del todo, ¿ya? Y por eso básicamente se llaman pozos o filas de amortiguación, porque van generando una retención de la energía, pero no es completa. ¿Mm? O sea, yo me imagino que estos pozos de amortiguar lo que hacen es generar algo parecido a lo que hacen los músicos, bueno, músicos amateur en este caso, cuando ponen estas bandejitas de donde vienen los huevos en las paredes, ¿m? Como para amortiguar el sonido o retenerlo, ¿ya? Y que no se escape. Entonces podríamos decir que aquí estamos poniendo las bandejitas de huevos para que esta música que va a salir de esta detonación no golpee tan fuerte este sector, ¿ya? De esa forma vamos a generar un agrietamiento menor y por lo tanto la estabilidad de ese sector va a ser mucho mejor que cuando estamos realizando solo producción, ¿ya? Entonces, de ahí viene como la teoría de los pozos de amortiguación, ¿ya? O también conocido como los pozos de buffer. Ya hay algunos casos donde el diseño considera estas dos filas de amortiguación, una de buffer y una amortiguada, o dos de buffer o dos de amortiguada. ¿Ya en qué se diferencian una de otra? Es eh, prácticamente la longitud del pozo. ¿Ya? Las buffer, por ejemplo, son pozos más cortos. ¿Ya? Entonces no tienen pasadura. ¿Ya? Pero eso es como un tecnicismo principalmente. Los dos cumplen la misma función que es amortiguar. ¿Ya? O evitar que haya mucho daño en esta nueva cara del banco. Este sería como el caso intermedio. Y el caso ideal que podríamos tener es con esta zona, ¿m? De precorte, eh, donde ya vamos a disminuir mucho lo que es el daño. Y además vamos a estar generando la inclinación de la nueva cara de banco que yo estoy replicando en este sector. ¿Ya? Aquí debería haber un ángulo de unos 70, 75 grados para poder replicar este sector de acá en la zona siguiente. Y Profe, entonces, ¿sí? la barra celeste es de perforación, ¿cierto? Sí, esa es como la perforación del precorte, pero que está con explosivo de precorte. ¿Ya? Ese color calipso o celeste que está ahí, quiere decir que está cargada con explosivo de precorte, que es un explosivo especial. Y ahí vamos a ver de qué se trata. Pero este es el mejor de los casos, cuando yo tengo una zona de producción, una zona de amortiguación y una zona de precorte. ¿Ya? ¿Y en qué casos se dan estas tronaduras en cielo abierto? Es cuando tenemos tronaduras de contorno. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy generando nuevas caras de banco. Entonces, para que eso quede realmente como está en este sector, tengo que tener un precorte inclinado y poco o nada de agrietamiento en esta nueva cara de banco. Y entonces ahí yo voy a poder trabajar con seguridad, ¿ya? Porque esta nueva cara de banco, ¿qué significa? Que después va a haber una pala por acá, o sea, en este caso va a estar por acá la pala, van a pasar camiones, también equipos auxiliares
que ayudan a nivelar, y camionetas, y etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, no puedo tener una cara banco inestable o maltratada. Tiene que estar con poco agrietamiento y poco fracturada. Entonces, por eso se aplica el precorte, en este caso buscando una mejor estabilidad de la nueva cara banco que se va a estar produciendo. Y hay estos pozos de precorte y de buffer o amortiguada van a cumplir ciertas características o se van a distanciar un poco con respecto a los pozos de producción. Ya se van a diferenciar en varios aspectos, pero por sobre todo en los diámetros y en los espaciamientos que hay entre los pozos. Entonces vamos a partir con lo que es el precorte. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace especial el precorte? Bueno, lo primero, la aplicación del precorte se hace para buscar una pared de banco más estable. ¿Ven? Por eso yo les comentaba que en este sector lo que yo busco es tener la menor cantidad de grietas o de macizo golpeado. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser estable esa nueva cara de banco. Porque si no es estable, van a haber derrumbes. ¿Mm? Se va a caer esta pared encima de camiones, palas o camionetas que pueden andar por ahí. Esta zona, después de la tronadura, se va a fragmentar. ¿Mm? Toda esta zona de producción y buffer. Y esa fragmentación va a llegar hasta el precorte. Y entonces, una vez que llega hasta ahí, las palas y los camiones sacan todo esto. ¿Mm? Y se replica la condición inicial que había más a la derecha. Ya lo que tenía callo se va a replicar después acá. Y esa zona que se va a estar excavando y cargando los camiones y sacando de ahí, esa zona se llaman expansiones. ¿Ya? Todo lo que yo estoy sacando de una tronadura tiene relación con una expansión. ¿Mm? Entonces el precorte también va a marcar el límite de hasta dónde la pala puede llegar trabajando. ¿Y ahí por qué marca un límite? Porque el precorte acá genera una separación de lo que es lo fragmentado de lo que no va a estar fragmentado. Esto va a ser como roca intacta o roca que tiene poco agrietamiento. ¿Mm? O sea, el macizo prácticamente va a estar en buenas condiciones. La roca ahí. Entonces, si la pala quiere excavar este sector, no va a ser posible, ya porque la dureza de la roca se lo va a impedir. Ya la roca es tan dura que la pala no le hace daño. Todo lo contrario, po. La roca le hace daño a la pala, porque le desgasta el balde en general, se lo desgasta completo. ¿Ya? Se puede romper incluso la pala si es que trata de excavar esa roca que no está, em, que no está fragmentada. Y entonces el precorte también se usa para obtener bermas programadas. ¿Qué quiere decir eso? Que en este sector donde termina el precorte va a comenzar una berma, ¿ya? Y esa berma en algunos casos va a servir para contener derrames de material que se pueden generar y en otros casos va a servir también como parte del transporte. Ya no es la rampa, que la rampa es como el camino principal que tienen las faenas para que se muevan los camiones, pero sí puede ser una berma de transporte para equipos livianos, no para camiones, ¿ya? O puede servir como zona de derrame. Y bueno, todo esto en función de trabajar con el mayor grado de seguridad posible, ¿ya? Sin eso no tiene mucho sentido hacer estos trabajos. Si es que no lo hacemos en función o buscando condiciones seguras de poder realizar los trabajos acá. Y entonces el precorte, otra razón del por qué se hace, es para evitar que el macizo sea golpeado. ¿M? Por toda la liberación de energía que hay en las filas de producción y amortiguación. A pesar de que las filas amortiguadas no provocan mucho daño, pero sí las de producción generan mucho daño y liberan mucha energía.
Y entonces el precorte lo que va a estar haciendo es marcar un límite, ¿ya? Y separarse de ese resto de la energía liberada. Ya incluso, si volvemos a la imagen anterior, aquí el precorte lo que hace también es generar un vacío o una separación de lo que va a estar liberándose de esta energía de acá con respecto al precorte. Y entonces la energía podríamos decir que se va a liberar por este sector vacío, ¿ya? No integrándose en el macizo nuevo, que eso sí pasaría si tuviéramos grietas como esta. Ya si tuviéramos grietas, la energía se expandiría por esas mismas grietas. Entonces con el precorte evitamos que eso pase. ¿Ya? Son varias las funciones que cumple el precorte, como podrán ver. Lo otro es disminuir las vibraciones. Ya el precorte también evita que ese movimiento llegue, la vibración misma de la tronadura llegue a la nueva cara del banco. Entonces el precorte como que genera una especie de distanciamiento social, ¿no? De 1 metro más o menos, yo supongo que debe ser en algunos casos, y con eso ya me aseguro yo que no me va a llegar ese impacto directo, ¿no? Sino que con la distancia que estoy guardando va a ser suficiente para que la energía se libere por ese espacio vacío y no me fracture la nueva cara al banco, que eso es lo que quiero cuidar principalmente. ¿Ya? Lo que pasa en buffer y producción, que es esta zona de acá, la verdad es que en temas de fragmentación importa, pero por el lado de la combinación que se va a hacer después. Ya no tanto por el daño que se le pueda generar a esa roca, porque lo ideal es que esa roca quede lo más fragmentada posible. Así que mientras más fragmentada, mejor, en el caso de las zonas de producción y amortiguada. ¿Qué tenemos que considerar en el caso del precorte y en la construcción misma de la malla con precorte o de estas tronaduras de contorno que les mencioné? Bueno, lo primero es lo que podemos ver acá en la imagen. ¿Mm? La zona de producción se diferencia de la zona de buffer principalmente por los espaciamientos y los bardens. Ya los espaciamientos pueden variar, o no varían mucho en general, los de la amortiguada con respecto a la producción, pero lo que sí varía son los bardens. Ya el barden que separa zonas amortiguadas y filas de producción entre sí puede llegar a ser el doble del que separa las filas de amortiguación o buffer que están acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el precorte, este rango como que lo disminuye aún más la separación de los pozos. Ya por eso se ven tan pegaditos aquí. El precorte lo que hace es trabajar pozos en general entre 1 metro, 1,5 metros de espaciamiento, cosa de que cuando se libera la energía en este sector, realiza un corte de este lugar. Ya por eso yo les mencioné en algún momento que el precorte funciona como cuando uno saca una hoja de cuaderno que está perforada. ¿Mm? Eso es prácticamente lo mismo que hace el explosivo acá. Es como tirar la hoja y sacarla. ¿Mm? O sea, generar un corte a partir de las perforaciones que están ahí. ¿Ya? Básicamente eso es lo que hace esta línea en el diseño del banco. Y realizando ese corte va a también separarse del sector de intenso agrietamiento y fracturación que va a estar acá, ya en toda esta zona. Dentro de los pozos, los diámetros son mucho menores que los otros. ¿Mm? Tenemos acá zonas de amortiguación y buffer y producción. Ya si los comparamos con los pozos precorte, estos son mucho más pequeños que los que están acá. ¿Mm? Así que, además de eso, dentro de los pozos van a haber explosivos pequeños,
o sea, explosivos que pueden ser más o menos la mitad del diámetro del pozo de precorte. Así que estamos trabajando en pozos de pequeño diámetro y dentro de esos pozos de pequeño diámetro hay explosivos más pequeños todavía. Y ahí con eso también se va a evitar que se genere mucho daño, porque el precorte, a pesar de que es poquito el explosivo que tienen los pozos, de todas formas va a generar un tipo de daño acá, en este sector. Bueno, con eso básicamente tiene que ver la baja densidad lineal de carga, ya con explosivos de pequeño diámetro que van dentro de los pozos. Otra condición que se cumple en el precorte es que todos los pozos tienen que salir al mismo tiempo, ¿ya? Eso es casi una regla fundamental para que esto funcione. Ya, si lo llevamos nuevamente al ejemplo del cuaderno, y cuando ustedes sacan una hoja del cuaderno, es como que yo les digo, tienen que salir todos los pozos al mismo tiempo, entonces yo rasgo la hoja, o sea, la tiro con fuerza. Si yo no hiciera eso y la sacara así de a poquito o con poca fuerza, lo más probable es que voy a sacar la mitad de la hoja, ¿m? O un cuarto de la hoja, si no la tiro muy fuerte. Pero si la tiro fuerte, y eso estaría como simulando que todos estos pozos van a detonar al mismo tiempo, ahí sí que la hoja sale completa y se estaría generando la separación de este sector con respecto al que está acá. Ya por eso los pozos de precorte tienen que ser todos iniciados al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, en general, bueno, en casi la totalidad de los casos, vamos a encontrar que los explosivos de precorte van a ser emulsiones en cartucho, ¿ya? De este tipo. Van a venir en diferentes formatos, todo va a depender de cómo vienen los empaques también, porque estas emulsiones vienen en cajas. ¿M? Y cada caja trae como más o menos 3 tiras de 8 metros de largo. Ya es como cuando uno va a comprar longaniza a H&M, po, se las venden por tira y vienen varias longanizas en esa tira. Ya las emulsiones de precorte se trabajan así también, en tiras de 8 metros de largo generalmente, y de esa forma también para los operarios es más cómodo ingresarla al pozo, ¿ya? ¿Qué tiene de especial esta? Bueno, además de que están todas unidas, ¿cierto? Estos cartuchos de emulsión, lo otro que tienen de especial es que dentro de ellos o anexados a ellos va a haber un cordón detonante, ¿ya? Eso también lo hace especial a estas emulsiones de precorte, que tienen integrado un cordón detonante, ¿ya? En toda su extensión. O sea, si la tira acá es de 8 metros, los 8 metros van a tener cordón detonante integrado. Y bueno, el tema de que dice acá desacoplado, explosivo desacoplado, significa que este cartucho de emulsión, cuando se ingresa al pozo, ¿cierto? Aquí están ingresando al pozo, va a quedar espacio libre dentro del pozo. Y ahí en general eso pasa con todos los cartuchos que yo ocupo, ya sea en minería a cielo abierto o subterránea. Si yo cargo un pozo con cartucho, voy a estar generando un desacoplamiento de esa carga, ¿ya? Y con eso, bueno, ¿qué va a obtener? Que cuando el explosivo detone, esa energía no va a golpear tan fuerte o no va a fragmentar tanto, sino que va a generar un corte, ¿ya? Porque genera líneas que se unen entre sí, entre los pozos. Entonces ahí se van generando los cortes eh, que se van a ir uniendo entre el pozo acá, con el de al lado, con el de allá, con el de allá, y así, ¿no? Con todos esos pozos que están ahí en la misma línea. Separados generalmente entre 1 metro o 1,5 metros entre ellos. ¿M? Entonces, ven, aquí está lo que les decía yo del diámetro de carga. Las emulsiones deberían ser más o menos la mitad del diámetro de perforación. ¿Qué quiere decir eso?
que si estamos perforando un precorte de 4 pulgadas, ¿m? Mi emulsión debería ser de 2 pulgadas o de 1,5 pulgadas, ¿ya? Con eso yo me aseguro que van a actuar bien ese explosivo desacoplado dentro del pozo. Vamos a tener algunas fórmulas que se pueden ocupar para determinar cuál es la presión en las paredes del pozo, ¿m? Ya que el precorte hay dos formas de estudiarlo. Una es con respecto al daño que le va a hacer el explosivo a esa línea de pozos, a través de la presión que va a liberar el explosivo dentro del pozo. Esa es una forma de estudiar el daño que va a generar el precorte. Y otra es con respecto a las vibraciones o el movimiento que se va a producir una vez que todos estos pozos se detonen, ¿ya? Por eso tenemos esta fórmula que tiene relación con la presión que va a generar el explosivo una vez que detone en las paredes del mismo pozo. Eso lo vamos a tener en megapascales. Vamos a tener una razón de desacoplamiento. Ya esto lo que mide básicamente es la relación que hay entre los diámetros y las longitudes cargadas. Y con eso vamos a poder obtener la F, la razón de desacoplamiento. La densidad del explosivo, por supuesto, siempre tiene que estar en temas relacionados con los efectos que puede generar este producto en la roca. Y la BOD también va a ser importante porque va a estar dando eh, una relación con respecto a el impacto de la onda que también se va a estar produciendo dentro del pozo. ¿Ya? Así que, bueno, acá en la definición, pero voy a cambiar algo. No debería decir, ese cuadrado no debería estar. No debería ser solo BOD. Y entonces la velocidad de detonación al cuadrado nos va a ayudar también a determinar la presión que se va a producir en esta pared del pozo que se va a estar generando. Ya con eso, ya vamos a poder obtener una referencia respecto a la presión que necesitamos para generar un precorte. Ya cada roca tiene como su presión definida, entonces lo que yo tengo que hacer es alcanzar esa presión, no pasarme idealmente para no generarle más daño al macizo rocoso, y llegar hasta ese nivel o lo más cercano a ese nivel de presión donde la roca se comienza a fracturar y por lo tanto se va a empezar a cortar debido a los pozos de precorte. Ya, la razón de desacoplamiento, F que teníamos antes, va a estar en función, como les dije, de los diámetros y de las longitudes de pozo perforado y cargado con explosivo, y también va a estar elevado a n, ¿ya? El n es un exponente que está en función de si estamos trabajando en pozos con agua o secos. Entonces, si en este caso el pozo es seco, como puede ser la mayoría de los casos en faenas del norte grande, pozo seco, va a estar la F elevada a 1,25, ¿ya? Porque el exponente n va a ser 1,25. Y en el caso que nos encontramos con pozos con agua o con un porcentaje de humedad elevado, va a ser igual a 0,9 este exponente. ¿Ya? Entonces, la F, ¿cómo la determinamos? La razón de desacoplamiento en función del diámetro del explosivo, el diámetro del pozo, al cuadrado, estos dos, por la longitud cargada y la longitud, en este caso, perforada. Ya el H va a estar representando el largo del pozo y la L la longitud de la columna explosiva. O sea, van a ser el largo de los cartuchos de emulsión que se están ingresando en los pozos de precorte. Ya con eso ya podemos estimar lo que va a ser la razón de desacoplamiento
que mide básicamente cuál es el espacio vacío que queda entre el cartucho y el pozo perforado. Ya, no tienen que olvidar nunca, en este caso, cuando estamos trabajando con em, tantos números, ¿cierto? Y tantas variables en la fórmula, no se olviden de las unidades en las que la fórmula pide estas variables. Ya, porque no es lo mismo reemplazar acá diámetro del explosivo y diámetro del pozo en milímetros o en metros que reemplazarlo en pulgadas, que es lo que lo pide la fórmula. Ya la fórmula está pidiendo los diámetros en pulgadas. Así que cuidado con eso, que generalmente tienen problemas con las unidades. Y para reemplazar ahí en la fórmula. Siempre se tienen que guiar por esto, por por la unidad en que se tiene que trabajar. O si no, los resultados les van a dar muy distintos. Ya miren, hay diferentes formas de determinar el espaciamiento entre los pozos, pero acá en Chile se eligió una de las más complejas, ya que es la siguiente. Eh, el espaciamiento entre los pozos va a ser el diámetro de perforación por la presión del pozo, la misma presión que estábamos calculando antes, más la resistencia a la tracción, dividido en la resistencia a la tracción. Y esa es la fórmula que tenemos para determinar los espaciamientos acá en Chile, ¿ya? Se optó como por la manera más compleja. Entonces ese PB que vemos ahí en la fórmula es el mismo que tenemos acá, ¿ya? La presión que hay en las paredes del pozo. Entonces, en función de eso, la resistencia a la tracción de la roca, que es una forma de determinar el esfuerzo que hay que aplicar para que una roca se destruya, y el diámetro de perforación, en función de todo eso vamos a tener el espaciamiento. Y aquí también, ojo con las unidades, se tienen que ocupar las que están acá, ¿m? Para que nuestro espaciamiento nos dé milímetros. Ya el resultado de ese, que es la letra que ahí representa al espaciamiento, tiene que estar en milímetros, y para eso yo tengo que tener la resistencia a la tracción de la roca y la presión de detonación dentro del pozo en megapascales. Y el diámetro de perforación del pozo de precorte en milímetros, ¿ya? O sea, básicamente, estos valores que están acá en la fracción se van a eliminar las unidades porque están todos en megapascal, ¿ya? Y va a quedar en milímetros lo que es el diámetro de perforación, y eso mismo se lo va a traspasar al espaciamiento. Ya, pero miren, por más compleja que se vea la fórmula, eh, igual hay que tener claro que este espaciamiento tiene que estar cerca a un metro, y no puede pasarse de 2 metros, ¿ya? Entonces generalmente lo vamos a encontrar entre un metro y medio, los espaciamientos del precorte, ¿ya? Son tramos bien cortitos. Y por eso son muchos los pozos que están involucrados en una línea de precorte. Ya, acá tenemos una imagen referencial de lo que podría ser un precorte, o de lo que fue un precorte en una faena minera. Eh, ¿Hay algo que les llame la atención de esta imagen? ¿Mm? ¿Podrían rescatar algo o algo que vean y que ustedes digan a qué se debe esto? Profe, lo que está ahí, no sé si es un espacio o una perforación que hicieron, no, no creo que sea la perforación. Pero es como que se ve para el otro lado, no sé, una luz, no sé lo que. Ah, esto. ¿Ese espacio en blanco que está ahí? Sí, profe. Ah, ya no. No, eso es como error de la imagen. Ya no tiene que ver con la faena.
No, pero bueno, quería saber qué le llamaba la atención como de este tramo que está acá, ¿ya? Porque aquí está el precorte, ¿ya? Esta es la zona de precorte que quedó después de que se Hay unas realizó el trabajo. líneas. Hay unas líneas, ¿cierto? ¿Cierto? Que en este caso no son blancas como la que está acá. Eh, son estas líneas que están aquí, ¿cierto? Esa. Sí, esas. Ya. Y esas son las líneas que tienen que quedar en un precorte. Ya es como un parámetro que nos ayuda a saber si el trabajo se hizo bien o no. Y tienen un nombre especial esas líneas. Ya estas líneas en términos mineros se conocen como las medias cañas. ¿Ya? Así les dicen. ¿Y por qué se llaman así medias cañas, profe? Se llaman medias cañas porque tienen relación con que queda como la mitad de la perforación ahí expuesta y se parece, lo más probable es que si partimos por la mitad una caña de azúcar o una caña de lo que sea, se va a ver de esa forma. ¿Ya? Entonces por eso le dieron el nombre de medias cañas. Ya son bien diferentes a las que quedan Profe, ¿sabe después qué es lo que se me vino a la mente cuando dijo media caña? un carrete. Eh, no, no, cuando sirve los vasitos estos en las cantinas, es ¿Ya? una cañita y me imaginaba que iba como hasta la Ah, mitad. ya. No, no, tiene que ver con los vasitos. En este caso tiene que ver como con cañas de azúcar. Bueno, por ejemplo, un bambú. ¿M? Un bambú, si uno lo parte por la mitad, se ve así también. Ya queda como con esta forma. Eh, entonces podríamos decir que una caña de bambú, si la partimos, se va a ver muy parecido a esto que queda acá. Esto es bueno en términos de resultados porque, bueno, hay algunos autores como Chiapetta, ¿m? Que dicen que, eh, bueno, estas medias cañas se tienen que tener por lo menos dos o tres seguidas en el precorte para yo tener seguridad de que ese precorte quedó bueno. ¿Ya? Entonces, mientras más medias cañas yo vea juntas, significa que mejor me quedó el precorte. Ya, por ejemplo, acá en este sector no se ven. ¿Qué significa eso? Que este sector no quedó muy bien con respecto al precorte e incluso se ven ahí como deformaciones también acá. Ya, en cambio este sector está parejito y ahí hay hartas medias cañas juntas. ¿M? Entonces, eso me da a mí a entender o me da seguridad respecto a que el trabajo se hizo bien en ese sector o la roca se comportó bien en ese caso. ¿Ya? También la media caña da seguridad respecto a la estabilidad, porque mientras más yo vea, significa que este sector o esta roca es más competente, ¿ya? O sea, tiene menos probabilidad de desprenderse. Entonces hay toda una teoría con respecto a las medias cañas. Pero en palabras simples, lo que nosotros buscamos es obtener la mayor cantidad de las perforaciones que se vean del precorte, ¿ya? Que se vean de esta forma, como líneas marcadas en esta zona de la nueva cara del banco que se generó. ¿Ya? Esta es la nueva cara del banco. Todo lo que había delante de esto se sacó, se fragmentó, se cargó, se transportó y se sacó del lugar. ¿Ya? Entonces después lo que uno ve en el diseño del rajo es esto. Esta cara del banco con esas medias cañas, idealmente lo más visibles posible. ¿Ya? Hay otro autor que se llama Austerlony, que dio algunas sugerencias con respecto a los tiempos que deberían tener en el precorte este tema de la secuencia de salida o de detonación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que propone Austerlony? Dice, o a través de los análisis que él pudo obtener, análisis o estimaciones de pruebas de laboratorio y también en terreno, probablemente, también lo hizo ahí, dijo que si uno le daba delay o
segundos, milisegundos de dispersión o separación a los pozos de precorte, se van a tener malos resultados, ¿ya? Él hizo el estudio con 1 milisegundo entre pozos, ¿ya? Entonces este le dio 1, al otro 2, 3, 4, 5 y así, sucesivamente. Entonces sus resultados no fueron buenos, ¿m? Porque dijo a través de estos resultados que la forma en que quedaba hecho ese precorte no era buena, ¿ya? Bueno, ahí habrá especificado mucho más de lo que yo tengo acá, del por qué razón no funcionaba bien si yo le daba retardos a los pozos, o sea, diferentes tiempos. Y entonces después hizo estudios con el mismo tiempo, o para que los pozos se detonaran de forma instantánea todos, ¿ya? Y ahí sí encontró que el precorte funcionaba bien y cumplía esta función de separarse del resto de la tronadura, que sería el sector que está acá adelante, ¿ya? Se separaba cuando salían todos los pozos al mismo tiempo, de forma simultánea. Pero puso una letra chica ahí. ¿M? Dijo, eso es lo mejor que se puede hacer, pero hay que tener ojo con el nivel de vibraciones que se pueden generar al detonar tantos pozos al mismo tiempo, de manera simultánea o continua. El nivel de vibraciones se puede disparar. Ya, entonces, bueno, esto básicamente lo podemos ver como que varios sismos se dieron al mismo tiempo. ¿Ya? Los pozos de Tronadura, nosotros los podemos ver como pequeños sismos que se van produciendo. ¿Ya? Por cada detonación se va a estar generando un movimiento. Cada pozo va a generar un movimiento. Y eso puede ser equivalente a un sismo. Entonces, si yo detono varios pozos al mismo tiempo, son varios sismos que se van a generar. Así que en ese sentido dijo, tengan ojo porque si ustedes detonan más de 30 pozos al mismo tiempo, van a generar muchos pequeños sismos que van a tener consecuencias en la nueva cara al banco. Ya, así que como conclusión, ¿qué es lo que dijo este viejito? Detonen los pozos simultáneos, pero siempre y cuando no superen los 30, ¿ya? O sea, vamos a tener que hacer grupos de pozos de precorte. Eh, los primeros 20 o 30 con, con 0 milisegundos, los segundos 20 o 30 con 1 milisegundo, y así. Cosa que las vibraciones no, o que la energía no se disipe o no se expanda o libere toda en un solo tiempo, ¿ya? Bueno, después vamos a ver todo lo que tiene relación con la teoría de las vibraciones, donde ahí se tiene que analizar cada pozo o la liberación de energía que se da en cada tiempo o en cada momento. Ya, pero esos son temas que vienen más adelante. Con respecto a las amortiguadas, ¿qué es lo que hacen o qué función cumplen las buffer o amortiguadas? Es como darle a la pala la última zona de excavación que podrían llegar a obtener. Entonces, por ejemplo, en este caso, supongamos que la pala está excavando la zona de producción acá entre 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Bueno, puede ser hasta 5 y 6. Todo esto la zona de producción. ¿Qué significa? Que en este sector va a estar la mayor cantidad de roca fragmentada con pequeño tamaño. ¿M? En este sector. Y en el sector 7 y 8 van a estar las amortiguadas. ¿Ya qué quiere decir acá? Que van a haber tamaños mayores de roca, ¿m? De fragmentación, y que en ese caso la amortiguada le va a estar diciendo a la pala que hasta ahí nomás debería llegar, y que si trata de seguir avanzando, el precorte se lo va a impedir, porque en ese sector la roca no está alterada, ¿m? O sea, la roca está intacta, y no va a ser posible que pueda seguir excavándose. Entonces, la amortiguada marca un límite
para que la pala pueda seguir realizando su excavación. ¿Ya cuántas filas de amortiguada se pueden tener o se recomiendan tener? La verdad es que va a depender de la faena, las condiciones de trabajo de esta faena y también de cuánto me puede aceptar respecto a las cargas, la malla que yo estoy generando. Ya, pero eh, en muchos casos son una o dos filas de amortiguada, no más que eso. Ya no podrían ser más de dos filas de amortiguada. Em, ¿Y qué vamos a ver también que se da en este caso, si es que son dos filas? Es que van a cumplir con tener menor diámetro y menor espaciamiento entre ellos también. Algo parecido a lo que sucede con el precorte. Ya, pero nunca tan extremo tampoco. Entonces, las filas de amortiguada también se pueden analizar con respecto a lo mismo que estábamos viendo del precorte. Eh, También yo puedo ahí realizar análisis respecto a la vibración que van a estar produciendo estas filas, porque al reducir los espaciamientos y los Barden, significa que estoy afectando un sector más pequeño, pero con más energía. ¿Mm? O sea, estoy afectando más metros cuadrados con esa fragmentación que se va a dar ahí. Entonces, por eso yo tengo que analizar lo que es la velocidad crítica de la roca, que es básicamente el nivel de vibración que se va a estar dando en un determinado sector. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos filas de producción. ¿Mm? Estas pueden ser tres, cuatro filas o varias más de las que están aquí presentes. Vamos a tener una fila de amortiguación. ¿Mm? Y una fila de buffer. ¿Ya? Entonces, con este criterio que tenemos acá, lo que se busca es obtener cuál va a ser el daño que van a estar generando estas cuatro filas según el sector donde yo estoy registrando la medición. Ya, por ejemplo, el daño que genera en el sector 1, acá en la cresta de este banco, con respecto a los pozos de esta primera fila de producción, de la segunda, de amortiguación y de la buffer, eh, ¿con cuánto llegan ahí? ¿O cuál de estas cuatro afecta más ese sector? ¿Ya? Después lo vemos con respecto al segundo, que está ya como la cara del banco libre que tenemos acá. ¿Cómo va a quedar dañada con respecto a la liberación de energía de estas cuatro filas también? Y el 3 va a estar midiendo lo mismo. Esta ya es como la pata del banco, el sector más bajo, que se va a ver lo más probable que afectado por la buffer 1, que es la que va a estar más cercana acá. Y el 4, que es la cresta del banco siguiente, del que sigue en el nivel más inferior, probablemente ahí el que más va a afectar va a ser la fila de amortiguada que tenemos acá. Ya, aunque también podría ser la producción que hay acá en esta segunda fila. Entonces, todos esos análisis se tienen que hacer con respecto a la vibración que va a estar golpeando estas zonas de medición. ¿Cómo se hacen las mediciones aquí? Bueno, hay un aparato que se llaman geófonos, y eso junto a un sismógrafo miden como el nivel eh, de movimiento que hay en un determinado lugar. Entonces son aparatos que se instalan en terreno para obtener estas mediciones. Ya, y lo otro es con respecto a la presión en las paredes del pozo, que es lo mismo que estábamos viendo con el precorte. Ya también, básicamente se pueden hacer los mismos análisis que hicimos en el precorte con respecto a los resultados que tenemos acá y para ver también si las cargas que hay en amortiguada y buffer corresponden o si hay que bajarlas más, ¿ya? Porque si están superando el nivel de velocidad crítica de la roca, lo más probable es que vamos a tener que hacer un cambio ahí y disminuir aún más
la carga de las filas amortiguadas y buffer. ¿Ya? Entonces, todo eso es parte de la discusión respecto a cuánto va a ser el espaciamiento, el burden de la fila de amortiguación, el diámetro que vamos a estar perforando ahí y la cantidad de carga que va a haber por fila. Pero bueno, en muchos casos se toma una relación con respecto, o sea, las filas de amortiguación, que serían las dos que tenemos acá, se van a crear en base a lo que tenemos en la producción, que serían los pozos que tenemos acá. Bueno, las filas de producción generalmente son las que están más cerca de la cara libre. Aquí tendríamos la cara libre, producción, amortiguada y probablemente por aquí estaría el precorte. Entonces, estas van a tener mayor burden y espaciamiento. Después se va a comenzar a reducir y también si se reduce burden y espaciamiento, el diámetro de los pozos tiene que comenzar a ser más pequeño también. ¿Y eso en relación de qué? Bueno, si el diámetro de perforación que usamos la amortiguada aquí se mantiene con respecto al de la producción, tenemos que disminuir burden y espaciamiento entre 0,6 a 0,8 veces con respecto a lo que tenemos acá. Por ejemplo, si tenemos aquí espaciamiento de 10 metros, yo podría reducir el espaciamiento de las buffer o amortiguadas hasta 6 metros. ¿Ya? Esos son como 0,6 veces el espaciamiento que tengo en las filas de producción. Y en el caso de que el diámetro disminuya, o sea que mis pozos sean más pequeños acá con respecto a lo que yo tengo en producción, ahí el burden y el espaciamiento puede variar mucho menos, ya entre 0,7 a 0,9 veces los valores que tenemos en la malla de producción. Entonces ahí tenemos que ir manejando esos aspectos para poder diseñar lo mejor posible las mallas de amortiguación, o sea, las filas de amortiguación. ¿Ya? Hay que aplicar estos criterios. En algunos casos se aplica así, tal cual, en otros pueden aplicar muchas otras variables dentro del diseño. Ya, por ejemplo, en AEX hicieron estudios con respecto a bancos de 15 metros de altura y un promedio de carga de los pozos, de factor de carga, de 165 gramos por tonelada. Y entonces ellos hicieron dos pruebas, una con una malla de estas características, que es media extraña, es una malla trabada que tiene un burden de 7 metros en producción y un espaciamiento de 13 metros. ¿Ya? Es una malla bien trabada esta, que por ningún lado genera como ángulos rectos, ¿ya? Genera puros triángulos entre ellos. Entonces, eh, ellos querían ver cómo se va a comportar el resultado final si se aplica diferencias en las filas de amortiguada de espaciamiento 4,3 metros y burden de 5 metros de distancia. ¿Ya? Eso siempre que se ocupen 6,5 pulgadas en los pozos de las amortiguadas que tenemos aquí y los pozos de producción que en ese caso estaban ocupando eran de 11 pulgadas. Y entonces ellos hicieron pruebas con esta malla y los resultados fueron los siguientes. La velocidad crítica que puede aceptar la roca. Ya las mediciones las hicieron más o menos donde debería estar la nueva cara del banco o la zona del precorte. Y en ese sector la medición que obtuvieron es de 343 milímetros por segundo en cuanto al movimiento, ¿ya? El sismo. O sea, si lo llevamos a una escala de Richter o de Mercalli, podríamos decir que es un grado 5 o 6 de Mercalli, ¿ya? O sea que genera daño, pero no tanto. Entonces, con ese tipo de malla
teníamos resultados relativamente correctos. A pesar de que había movimiento, no había mucha destrucción. Y ahí después mantuvieron, bueno, para el mismo banco, por supuesto, de 15 metros de alto y factor de carga promedio 165 gramos por tonelada. Solo cambiaron las dimensiones o la nomenclatura de este banco en cuanto a las dimensiones. Ya, aquí el espaciamiento lo aumentaron el Barden, o sea, el Barden lo mantuvieron acá y aquí lo aumentaron. Y respecto a la malla de producción se mantuvo tal cual, con sus 13 metros de espaciamiento y 7 de Barden. Lo que variaron en las filas de amortiguadas fue el diámetro de perforación y que por lo tanto ese diámetro también va a estar cargado con explosivos. Lo pasaron de 6,5 que tenían antes a 9 pulgadas. ¿Ya? Y los resultados que obtuvieron son bien distintos a los anteriores. ¿Ya? A pesar de que aumentaron los espaciamientos, aún así el nivel de movimiento o de velocidad crítica que se produjo es mayor al caso anterior. ¿Ya? O sea, podríamos decir que en temas de fragmentación o daño que se le puede generar a una nueva cara al banco, que es lo que está simulando esta línea roja, que es donde se toma el punto de medición, va a influir mucho más el diámetro de los pozos de amortiguada que el espaciamiento que yo les puedo dar a ellos. ¿Ya? Entonces los espaciamientos los puedo variar y en ese caso los resultados de velocidad crítica no van a ser, en este caso, un grado 7 de Mercalli, 7 u 8. ¿Ya? Eso va a aumentar cuando yo cambie el diámetro de perforación. O sea, lo pase, como ocurrió en este ejemplo, de 6,5 a 9 pulgadas. Eso me está dando como resultado que no es una buena decisión, que yo debería trabajar más con los espaciamientos que con los diámetros. Ya entonces así se van creando las filas de amortiguadas, ¿ya? Tomando como referencia estudios como este, ya donde yo veo cuál va a ser la cantidad de impacto que va a llegar a una cara al banco supuesta que se va a estar generando ahí. ¿Ya? Son como modelos predictivos, podríamos decir, que me van a dar una proyección de lo que podría suceder en el caso de que yo aplicara algo así en terreno. Ya, modelos predictivos con los que trabajan AEX y muchas otras empresas más. Entonces, eso con respecto a la teoría de precorte y amortiguada. Mañana vamos a estar trabajando con lo que es una aplicación de lo que vimos hoy. ¿Ya? Entonces, este es como el ejercicio más largo que yo les podría preguntar, donde vamos a tener diferentes condiciones, tanto de precorte, producción y buffer o amortiguadas. En este caso no vamos a cambiar el explosivo, vamos a trabajar con el mismo explosivo, pero lo que interesa es hacer los cálculos acá de las cantidades que van a estar presentes en cada pozo y en cada fila de pozos también. Y entonces todo eso lo vamos a estar calculando mañana y vamos a ver cuál va a ser el impacto de esta tronadura en esta superficie que se va a estar volando. Ya el perfil con el que vamos a trabajar va a ser este. Y ahí vamos a ver también que los Barden varían en función de el sector donde estoy trabajando, producción, buffer y precorte. Ya, entonces cada uno de estos pozos lo vamos a tener que calcular, ver cuál es la carga del pozo y después, en base a la carga de ese pozo, determinar lo que va a ser la carga de la fila completa. Ya todavía me faltan algunos ajustes que hacerle a este ejercicio,
pero para mañana por supuesto que va a estar listo para que lo trabajemos, ¿ya? Em, bueno, hay varios parámetros que hay que considerar antes de desarrollarlo. Por ejemplo, cuál va a ser la superficie total que se va a estar tronando en este caso, y condiciones del taco de las buffers, de producción y precorte. Ya son muchos los parámetros que hay que estar evaluando acá. También le vamos a agregar lo que son los costos. ¿Mm? Cuánto cuesta cada insumo, cada accesorio o materia prima que voy a estar usando en desarrollar este ejemplo. ¿Ya? Y bueno, básicamente las preguntas que vamos a tener que responder son las toneladas de roca que se van a estar fragmentando, volando y removiendo en algún momento, los kilos de explosivos totales usados en la malla, el factor de carga, ¿m? Como les dije, o como les vengo diciendo desde hace unas semanas ya, el factor de carga, uno de los parámetros más importantes que tiene la tronadura, y el costo total o el costo unitario que va a tener realizar este trabajo. Ya con este costo total y después posteriormente el costo unitario que vamos a calcular, se pueden hacer comparaciones entre mallas completas. ¿M? Porque si una malla me da $2 por tonelada y la otra me da $1 por tonelada, generalmente me voy a quedar con la que cuesta más barato, ¿m? O con la que me sale más económico aplicar en terreno. Pero la parte técnica nunca la puedo dejar pasar. Ya siempre tiene que estar presente la parte técnica en la toma de decisiones. No todo puede ser plata en este caso. Y entonces aquí están las fórmulas propuestas con las que vamos a estar trabajando. Vamos a ir reemplazando ahí pozo por pozo, fila por fila, para ir sacando estos resultados de la tronadura que tenemos acá. ¿M? Hasta que al final esté como el costo unitario reflejado en dólares por tonelada. Ya, pero todo eso lo vamos a estar viendo mañana. Y bueno, mañana traten de estar con calculadora, cosa de que me puedan ayudar con los cálculos también. Y alcancemos a terminar el ejercicio mañana, porque no tenemos más tiempo para verlo otro día. Ya, jóvenes, señoritas, así que eso sería por hoy. Muchas gracias, profesor.